El Poder Judicial Federal determinó de manera definitiva en sesión del 19 de mayo pasado la inconstitucionalidad de la modificación al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que fue aprobada en 2017 y dejó a las audiencias desprotegidas. Esta es la parte final de un amparo que interpuso la Asociación Mexicana de Defensorías en contra de las audiencias, así es, en contra de la decisión de cambiar la ley para minimizar Los los códigos códigos de... de ética y la defensoría de las audiencias, sobre todo en medios privados, Alexia. Así es, Francisco, y ahora se encuentra en la línea telefónica la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es académica e investigadora de la UAM Xochimilco, experta en Derecho a la Información, en investigación de medios, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, exdefensora de las audiencias de Radioeducación, y nos da un enorme gusto platicar con ella vía telefónica. ¿Qué tal, maestra? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Alexia. Buenos días, Francisco. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Igualmente, maestra, como siempre, los micrófonos esperando escuchar su voz y sus opiniones. Por favor, coméntenos en términos generales qué significa el haber ganado este amparo a favor del radioescucha y televidentes. Y si podemos hacer un poquito de historia, porque pues este amparo, si mal no recuerdo, se promovió en el 2017 en torno a los lineamientos que deberían tener los medios de comunicación para defender las audiencias, maestra. Bueno, sí, fue una reforma a la ley a finales del 2017 que nosotros como Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias denominamos contrarreforma, porque iba contra todo sentido quitarle la posibilidad a las audiencias de garantizarles sus derechos. Los derechos están en la ley, esos no se modifican, pero los mecanismos para su garantía quedaban simplemente en manos de los propios concesionarios, los propios posibles violentadores de ese derecho. Eran los que iban a tomar, son los que van a tomar la definición, si se atiende o no algún reclamo. O sea, se deja todo en el ámbito y en el campo de la autorregulación. Y nos parece que un derecho humano como son los derechos de las audiencias, pues no puede estar en manos precisamente y ser juez y parte los propios concesionarios. Y me refiero a concesionarios públicos y privados, no exclusivamente los concesionarios comerciales. Todos los medios de comunicación están obligados por ley. Todas las concesiones de radio y televisión están obligadas por ley a tener un defensor de audiencias. Pero con esa reforma había quedado como una figura de adorno la defensoría. Por eso es que, por un lado, el Senado interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de todo el contenido de esa reforma. Y nosotros, como asociación de defensorías, metimos un amparo administrativo para que el artículo 256, que afectaba de manera directa el trabajo y las reglas de las defensorías, y en ese sentido desprotegía a las audiencias, interpusimos este amparo. Este amparo finales del 2017, en agosto del 19, no del COVID-19, sino del 2019, sí. Se emitió una sentencia favorable a nosotros, o sea, nos daban la razón en nuestro amparo. Pero sabemos que tenemos que esperar cierto tiempo para que se interpongan los recursos en contra de esa sentencia, todo el tiempo administrativo, pero y se metieron algunas recursos en contra de esa sentencia, se contestaron, o sea, todo este procedimiento legal. Finalmente, hace unos días, el día 19 de mayo, finalmente ya se reunió el tribunal, el Poder Judicial, para determinar que ya se habían atendido y se habían desechado todos los recursos que se habían interpuesto a la sentencia y quedaba la sentencia en firme. O sea, se confirma que el amparo que metió una asociación civil
Y me parece que eso es lo que hay que señalar, que es un logro de la organización profesional de los defensores, pero no para defender a los defensores, sino para defender a las audiencias. Sí pedíamos defender nuestro derecho a defender derechos. Y finalmente se le ordena a la Cámara de Diputados a echar para abajo ese artículo y al IFETEL a publicar los lineamientos. O sea, el amparo no era para los lineamientos en particular, sino en contra de la reforma del 2017. Es un poco técnico el asunto, no sé si ha sido lo suficientemente claro, ustedes díganme. Sí, maestra, es claro este punto, nada más que, bueno, ¿qué pasará? Vamos, como bien señala, vienen nuevos lineamientos y, bueno, también ahí queda pendiente otra parte de esta impugnación, ese amparo que se presentó, porque hay una segunda parte, ¿no?, sobre una cuestión de una minoría de senadores que impugnaron la reforma completa en contra de las audiencias. Esa es la acción de inconstitucionalidad se metió también en el 2017, en diciembre. Así es. Y lo tiene en su archivo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya con la sentencia en firme de un amparo administrativo de la sociedad, yo creo, y se lo haremos del conocimiento de la Suprema Corte, de que se declare inconstitucional uno de esos artículos que ellos tienen incorporado, además de todos los demás, en su acción de inconstitucionalidad, esperando que la Suprema Corte resuelva. Pero por lo pronto, ese artículo y los lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias tienen que ser atendidos, porque habrá una notificación tanto a Cámara de Diputados como al IFETEL. Ese paso todavía pequeño para mí, para nosotros, muy grande, para las audiencias tendría que ser también muy entusiasta. Es un paso que se da. Maestra Betty Solís, son términos técnicos, términos complejos, pero en síntesis esta batalla hace que se vaya para atrás la reforma del artículo 256 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión en beneficio de las audiencias, de la radio y la televisión, y como bien apunta, todavía queda una batalla pendiente, pero esperemos que salga bien librada de esta situación, y gracias a la AMDA por este trabajo. Muchísimas gracias por esta charla para las audiencias de Radio Educación. Siempre es un placer platicar con usted, maestra Beatriz Solís Lere. El placer también es mío, y saludar a todos los radioescuchas de Pulso. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto.